Disney, Moana, un mar de aventuras, álbum de estampas Panini México. Este álbum es nuevo, está completamente vacío y hay 3 versiones de esta colección. Yo tengo este de Moana, tengo el de Vaiana y hay un tercero que es el de Oceania, que ese sí no lo he podido conseguir. El mexicano lo encontré con todo el set de estampas a pegar, pero díganme ustedes en qué está lo divertido en esto. Mejor abrimos sobres y es que vean qué bonitos están. ¿Qué les parece si abrimos 50 sobres? No, 50 no, 100 sobres vamos a abrir. Terminamos de abrir todos los sobres y nos salieron 3 tipos de estampas. Una son estos hologramas súper bonitos con unos diseños preciosos. Las estampas sencillas tienen este marco color ciel, igual que los sobres, también muy bonito. Y hay otras que son como sticker tipo troqueladas que se desprenden y se quedan sin el marco. Y unas que parece que son de una parte muy especial. En la parte posterior tienen estos dibujitos bastante bonitos, pero aquí parece que están como muy enojados los dos. Son como para colorear. Vamos a organizarlas por número para irlas pegando en el álbum mientras le echamos un ojo. Yo solo sé decir de nada. Y vean nada más qué bonita portada. Es de mis colecciones favoritas. Vamos a encontrar este tipo de ilustraciones en todo el álbum. En la parte posterior de la portada encontramos este retrato de Moana que parece que está hecho a lápiz. Y arrancamos con un súper mosaico. También es una ilustración. Y es que vean nada más qué bonito. Todo el álbum tiene un diseño precioso. Aquí en esta hoja es cuando la abuela Tala nos platica de las leyendas y la hoja tiene todo el diseño de los pergaminos que estaba utilizando. Moana tiene su primer contacto con el océano y el álbum nos lo platica con un cambio de color y con estas imágenes súper grandes. El espacio para poner los hologramas es ligeramente diferente al de los espacios de las estampas sencillas. Me súper encantan los álbumes de Disney porque con ilustraciones nos están platicando escenas que nunca aparecieron en las películas y son preciosas. El único detalle malo que yo veo es que hay unos diseños que se tapan cuando pegamos la estampa, como este barquito. Está muy bonito y lo vamos a perder. Y escenas que no se vieron, esta está súper linda. Moana de niña nadando con púa. Y sí amigos, 100 sobres y no completamos el álbum. Ya nos salió la primera que nos hace falta. Pero vean nada más, estas estampas tienen diseños tan detallados. Es que realmente no lo puedo creer. La caverna de los buscadores de caminos. Estos diseños me están gustando bastante. No sé cómo se les llame, patrones, grecas, están súper cool. El espacio para pegar las estampas también es interesante porque tiene un marco bonito, decorativo con movimiento, pero también tiene el rectángulo perfecto para facilitar la pega de las estampas. Ellos conocían el camino. Aquí es cuando Moana tuvo la visión en la cueva y recuerdo que esta fue mi parte favorita. Ver el barco brincando en las olas, se me enchinó la piel en el cine. Está padrísima lo que le sigue. Y hablando de escenas intensas, esta sí me sacó la lagrimita. Y esas 2 páginas son puras ilustraciones. No me había fijado, pero los hologramas también vienen en varios diseños y en varios colores. Llegamos a la mitad del álbum y nos encontramos con que tiene un póster o afiche, se le puede decir,
Primero vamos a completar la parte de abajo, que es cuando Moana encuentra a Maui. Imágenes de mi isla. Esta flor que es distintiva en la cultura hawaiana o polinesia la encontramos en todo el álbum y me encanta. Uy, en esta parte van las estampas M, que son como stickers y parece como un álbum de fotografías. Esta es mi favorita, es súper linda. Y ahora sí, amigos, la parte especial, original y que yo siento que aquí Panini sí se lució. Coloca las estampas en los círculos y recórtalos siguiendo los puntos. Pasa una cinta de color por los agujeros. Ahora puedes decorar tu árbol usándolos como amuletos o para adornar regalos. Hasta es en cara a Navidad. ¡Qué genial! Y aquí van esas otras estampas especiales como stickers. Esta sección se llama Iconos del Pacífico. Y afortunadamente tengo muchas repetidas para aplicar lo que el tío Panini nos sugiere. Y conocemos a los Kokomora. La ilustración que tiene estas dos páginas de fondo es digna de un super póster. A veces se ven un poco tenue, pero de repente nos encontramos los tatuajes que tiene Maui dibujados. Estás midiendo las estrellas, no saludando al cielo. No podía faltar un holograma de Tamatoa, y aquí llegamos a la entrada del reino de los monstruos, y de este lado la página cambia levemente el diseño a unos colores muy vividos como los mismos de Lalo Time. ¡Escualo! La pesadilla de Moana, y de este lado nos enfrentamos por primera vez a Te-Kā. Lamentablemente aquí una estampa la tapó toda. Página tras página llenas de estas ilustraciones originales. Me encantan porque es una representación más artística de las escenas más impactantes como esta de la abuelita. ¡Wow! Me súper fascina. Yo soy Moana. Otra cosa que me encanta de los álbumes de Disney Panini es que te platican el final sin hacerte mucho spoiler. ¡Te-Fiti! Este holograma es uno de mis favoritos, pero qué chocante que me hayan faltado solo 5 estampas y una de ellas tenía que ser de esta, una de las escenas más bonitas de la peli. Y cerramos el álbum con este super mosaico de puros hologramas. Aquí podemos ver el traje de Moana como navegante. Ahora sí siento que se pasaron de libertad creativa porque aquí al final y todavía en su lanchita. Y por andar de quejosa me faltó una estampa para completarlo. Pero vean nada más qué bonito holograma. No puedo dejar de platicarles que el álbum de Vaiana tiene otras estampas especiales. Aquí en la parte posterior de la portada en nuestro álbum solo tiene una imagen de Moana, pero el de Vaiana nos dice que tiene tatuajes. Son 12 en total. 8 de ellos son completamente a color y 4 son a blanco y negro, así como los tatuajes que tiene Maui. Está genial. Me faltaron algunas estampas para completar mi álbum, pero debo decir que hice trampa. Voy a guardar 10 sobres. Tal vez vengan aquí, el mundo nunca lo sabrá. Pero es que como tengo también 10 sobres del álbum de Vaiana, quería conservar 10 de Moana. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección. La verdad es que es mi favorita de toda la vida. Por acá les dejo una playlist de los álbumes de Disney que le hemos hecho review en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Y me quedaron un montón de repetidas. Eso me pasa por abrir un montón de sobres.